¿Qué tal amigos? Un saludo, bienvenidos a Abre tus ojos, cambia tu mundo, el espacio de comparticipación para hablar de los temas de actualidad. Y un tema de actualidad en México, ahora, en julio de 2024, tiene que ver con la propuesta de reforma al Poder Judicial. Y parte del problema es que para la mayor parte de los ciudadanos es como un misterio, es como un idioma que no hablamos y nuestros gobernantes parecen muy preocupados al respecto, pero ¿por qué? ¿De qué se trata? ¿Qué es? ¿En qué nos afecta? Eh, si lo proponen, pues debe de haber algún motivo, entonces debe de haber algo bueno, pero si otros se oponen, probablemente hay algunas cosas que no es, podrían cambiar o deberían ser distintas. ¿Qué es verdad y qué es mentira? Para hablar sobre este tema, estamos con el doctor Luis Ernesto Aguirre Villarreal. Él es catedrático investigador del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Es doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Tulane de Nueva Orleans y además es experto en Derecho Constitucional. Para hablar sobre este tema, pues nos aproximamos a ti, Luis, y pues ilumínanos un poco. La verdad, ayúdanos a saber de qué se trata esta propuesta de reforma al Poder Judicial. Oh, pues te agradezco muchísimo, mi estimado don Marcial. Es bien importante que podamos hablar en forma clara y definitiva al respecto de la reforma propuesta por el señor presidente de la República. Esta reforma es básicamente se retrotrae a tres puntos concretos, muy concretos. Los tres son riesgosos, aunque el tercero quizás no tanto, pero el primer punto al que trae esta reforma trata justamente sobre la elección de los jueces. Esto que tanto nos dice el presidente López Obrador de que los jueces van a ir a las urnas, van a ser electos. El segundo punto que trata es sobre la eliminación del poder judicial como tal. Ahorita explico por qué, pero es algo muy delicado. Es toda la naturaleza del poder judicial y la razón por la que fue creado el poder judicial desde tiempos técnicamente de la independencia estadounidense, que fue la primera constitución que creó un poder judicial al nivel del poder ejecutivo y del poder legislativo. El tercer punto quizás es más polémico porque se ha hablado mucho al respecto desde el inicio del sexenio y tiene que ver con los salarios de los ministros, pero eso lo explicamos al final con mucho gusto. ¿Cuál sería? Me llamó mucho la atención, poderosamente la atención, que tú que eres experto en la materia, de entrada nos hablas de la reforma al Poder Judicial con tres grandes riesgos. Es decir, Así es. eh, lo que se interpretaría en un primer momento es que no es, podría decirse, bueno, es una reforma conveniente, necesaria, posible, que tiene algunos riesgos. Pero tal como lo describes, más bien es una reforma que no nace de una necesidad, al menos así como lo expresaste, o no hay un problema premiante en relación con pues, nuestro estado republicano federal, con separación de poderes. Este, eh, no sé si antes de explicarnos cada uno de esos tres riesgos, primero si me pudieras ayudar a, pues aclarar, o sea, entonces, ¿en qué se justifica? Claro, con todo gusto. Básicamente podríamos decir que para empezar en el contexto general de la reforma, recordemos que esta fue enviada al Poder Legislativo Federal en el año pasado justamente, en donde se trató técnicamente una cantidad de reformas muy importantes a la Constitución. Algunas reformas muy positivas, es sumamente positivas, por ejemplo, la reforma del maltrato animal, eso, bueno, para evitar, quiero decir, el maltrato animal a nivel constitucional. Esto es muy loable, definitivamente nos pondría a México en punta de lanza el poner la figura del maltrato animal como prohibida a nivel constitucional. Existen algunas otras reformas que fueron hechas más en opinión de un servidor como experto en la materia de derecho constitucional, fueron hechas más que todo para abonar un poquito de paja en el camino y poder crear cortinas de humo, como el caso precisamente del humo de los vapeadores.
Por ahí una de las reformas en materia de salud establece que a nivel constitucional que los vapeadores están prohibidos, por ejemplo, que se prohíban este tipo de cigarrillos electrónicos, cuestión que no tiene nada que estar en una constitución porque De una acuerdo. constitución es lo que define a un país, son las premisas básicas que definen a un país y que lo distinguen de cualquier otro país. Pero esta reforma, en realidad, este bloque de reformas trae algunas cosas positivas, como dije ahorita, sobre el asunto de los animales. Sin embargo, el caso, siento en lo particular, que es donde existe esa intención de poner este cortina de humo, es precisamente dentro de otros, en la reforma de la Guardia Nacional, esta reforma del Poder Judicial. Como bien lo dijiste, esta reforma no nace de la famosa tesis mundial de las leyes, que se llama, es una tesis creada justamente en el derecho anglosajón, que se llama la tesis del bottom up, bottom abajo, up arriba, bottom up. Las leyes deben estar hechas, dicen los anglosajones, para resolver problemas de los de abajo hacia arriba, es decir, resolver problemas de la comunidad. No, en este caso, esta propuesta específica de la reforma del Poder Judicial viene para proteger al Estado de su actuar ilegal, sí, de su actuar ilegal. Esta frase no es mía, ella la dijo en un momento dado Samuel Ruiz, el famoso obispo que ya falleció, el obispo, exobispo coadjutor que ya falleció. Cuando se estaba discutiendo en aquel entonces, estoy hablando técnicamente de hace un par de sexenios, la reforma a la Ley de Seguridad Nacional, Samuel Ruiz decía que esa reforma no respondía a la protección del Estado mexicano, sino respondía más bien a una necesidad del gobierno para protegerse de las acciones que pudiera ser que fueran ilegales. Me explico mejor. Estas tres situaciones que mencioné al inicio, que son las bases centrales de la reforma judicial propuesta por el señor presidente de la República, en realidad vienen de un revanchismo, si me permites el término, porque es el Poder Judicial el que ha frenado acciones institucionales sumamente importantes para el presidente de la República en las obras que tanto conocemos. Las obras tan importantes de este sexenio, como lo es precisamente el aeropuerto Felipe Ángeles, como lo es el Tren Maya y como lo es la refinería de Dos Bocas. En estos casos, el actuar del Estado ha sido un actuar que ha rayado ahí en situaciones muy delicadas jurídicamente hablando. Y ha habido jueces, parte del Poder Judicial, que ha frenado, ha puesto piedritas, podría decir el presidente de la República, en el camino a estas obras tan importantes de su propio sexenio. La respuesta del presidente es justamente la debilitación completa del Poder Judicial. A juicio de un servidor, inclusive no solamente la deshabilitación del Poder Judicial, sino en realidad el eliminar la razón de ser del Poder Judicial. Me explico. Cuando se crea el Poder Judicial, técnicamente en el caso de la primera constitución que la establece desde 1789, perdón, un poquito después en la creación, en 1789 fue la independencia estadounidense. Cuando se crea la constitución estadounidense, justamente, se habla de una función judicial de poder como tal, equiparada a la función ejecutiva y a la función legislativa. Y esto se da por una razón. Antes de la independencia estadounidense, el encargado de la administración de justicia era el rey de Inglaterra. Y el rey de Inglaterra no podía cometer acciones ilegales porque si era el rey no podía hacer cosas ilegales. Entonces no podía pensarse siquiera que el jefe del Estado, el jefe del gobierno, como lo era el rey en realidad, podría cometer alguna ilegalidad. Pero cuando deja de haber un rey en los Estados Unidos y existe un presidente que es un común, un ciudadano como ustedes, como yo, como tú, don Marcial, como un servidor, entonces la cuestión cambia. Ese ciudadano presidente puede en un momento dado cometer ilegalidades y se necesita alguien que le frene. Ahora sí, para ello se creó el Poder Judicial. No en balde, recordemos que cuando el presidente Trump ocupó la presidencia, justamente, de las primeras tres órdenes ejecutivas que firmó,
El Poder Judicial le echó abajo 2 en la primera semana porque eran órdenes inconstitucionales. Las firmó el presidente, pero eran inconstitucionales, iban en contra de la constitución del país. Esa es la función de un poder judicial, equilibrar a los poderes. Con la reforma propuesta, se propone justamente por parte del señor presidente de la República 2 cosas fundamentales para deshabilitar al poder judicial. La primera de ellas es la elección de jueces. El presidente de la República nos habla de que en base a la elección de los jueces va a haber una democratización del poder judicial. Sin embargo, en palabras que no son mías, palabras que son de un magistrado que acudió al Tecnológico de Monterrey a dar una conferencia sobre estos temas tan delicados, él platicaba y lo decía en un ejemplo muy práctico, muy concreto que me parece muy adecuado. Si un juez pudiera ser electo de forma abierta, ¿por qué no elegir entonces de forma abierta a los médicos del sistema público de salud? Si yo quiero ser cardiólogo del Seguro Social, pues en lugar de que yo presente mis documentos, mi expertise al Seguro Social o al ISSSTE, por ejemplo, o al ISFAM, que es el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas, en lugar de que yo presente mis documentos que me garantizan una expertise en el conocimiento a estas instituciones para que me contraten, no, en lugar de eso, mejor acudo a la población para que la población vote por mí para ser cardiólogo o vote por mí para ser neumólogo o neumóloga o vote por mí para ser pediatra en una institución de salud pública. Yo creo que con este ejemplo está perfectamente claro y delimitado ese tema. Cuando hablamos del Poder Judicial, hablamos de algo que es muy distinto de la elección de los políticos, las políticas. Una elección de un político, de una política, sea un presidente de la República, sea presidente, es hombre o mujer, porque recordemos que presidente es el ente que preside de acuerdo a la Real Academia de la Lengua. O cuando hablamos de diputadas, diputados o senadoras o senadores, por supuesto que tenemos que hablar de una base popular. Tiene que expresarse la opinión para que la gente vote o no vote por esa persona de acuerdo a sus ideas y propuestas. Pero cuando hablamos de juezas y jueces, magistradas y magistrados, no. ¿Por qué? Porque un juez o jueza, una magistrado o magistrado, tiene que manejar una expertise muy clara. Y esa expertise tiene que ver con el conocimiento que tiene del tema. Ahora, dentro de esto, hay una situación que no se maneja públicamente porque se habla de elección de los jueces y juezas, pero no se dice cómo se va a elegir. Y esa es una parte muy delicada del asunto. La forma de elección de los juezas y jueces, magistrados y magistrados, dejemos afuera la Suprema Corte ahorita, del grueso del Poder Judicial. La forma de elección está en base a personas propuestas. Fíjate muy bien lo como dice la propuesta de reforma. Hasta 10 candidatos por cada puesto de juez o jueza, magistrado o magistrada, por el presidente de la República. Quiere decir entonces que en realidad el presidente lo que va a hacer es darnos la opción de elegir dentro de los que el presidente quiera decirnos. O ahora, en el caso de la nueva mujer presidente que vamos a tener en Palacio Nacional, va a designar realmente a las personas por las que ustedes y yo debemos de votar. Además de esto, existe otra posibilidad de que hasta 10 candidatos, hasta 10, o sea, no significa que 10, no, hasta 10 pueden ser propuestos por la legislatura. 5 candidatos, hasta 5 candidatos por la Cámara de Diputados, hasta 5 por la Cámara de Senadores. Que si entendemos la partidocracia, pues evidentemente van a ser personas que vayan de acuerdo con la ideología del propio presidente de la República, sea el actual hombre o sea la futura mujer, pero van a ir de acuerdo a la ideología de. Entonces ya tenemos hasta 20 candidatos por puesto, por cada vacante de juez o juez, hasta 20 candidatos que pueden proponer el presidente de la República o la presidenta de la República y el Congreso a través de la Cámara de Diputados y el Senado. Por supuesto que le dan un dulcecito al Poder Judicial porque se dice que la Suprema Corte, en esta reforma, también puede proponer hasta 10 candidatos. Quiere decir que por cada elección de juez o jueza, por cada vacante,
el ciudadano puede tener hasta 30 personas para decidir. ¿Te imaginas lo que significa esto en términos básicos? Es algo técnicamente extremadamente complejo. Pero el problema no es ese. El problema es que de esos 30, hasta 30 candidatos, perdón, o candidatas, 10, 20 más bien, van a ser electos o van a ser decididos por parte del partido en el poder. Y eso es algo muy delicado, porque eso nos puede llevar a una recreación de los famosos tribunales de Nuremberg. Recordemos que los tribunales de Nuremberg en particular se hicieron famosos por aceptar las leyes de Nuremberg porque a Hitler le convenía a que las leyes de Nuremberg fueran determinadas, aunque fueran contrarias a derechos humanos, y los tribunales del momento, como eran tribunales del partido, tenían que decidir en relación al partido y a la visión del partido. No quiero pensar que lleguemos a tanto en México, pero es un riesgo que podemos hacer. Ahora, desde el punto de vista no jurídico, sino más bien psicológico, hay que entender algo bien curioso. Hoy día los psicólogas, las y los psicólogos infantiles recomiendan algo muy importante a los papás y las mamás. Los padres y madres que están viendo esta entrevista no me negarán, pues no me podrán negar esta situación. Cuando un niño o una niña tiene problemas, por ejemplo, para acatar una orden de la familia, el psicólogo o la psicóloga recomiendan darle una elección controlada. Por ejemplo, a las 10 de la noche o a las 8 de la noche o 9 de la noche es hora de dormir. El papá, la mamá le tienen que decir al niño o a la niña, ¿sí? De acuerdo a esta recomendación de los psicólogos, las psicólogas infantiles, mijita, mijito, es hora de dormir, son las 8 o 9 de la noche, es hora de dormir. ¿Qué prefieres? ¿Dormirte con tu pijama de Superman o dormirte con tu pijama de Batman? ¿O dormirte con tu pijama del Rosita Fresita o dormirte con tu pijama de... Entonces dicen los psicólogos que de esta forma el niño o la niña no se dan cuenta que como quiera van a ir a dormir, porque esa es la orden. El niño o la niña saben que tienen una decisión o una capacidad de decisión, aunque sea totalmente limitada, porque van a decidir cómo irse a dormir, con qué pijama. En este momento, el presidente de la República, en esta reforma, nos está haciendo algo muy similar a los mexicanos que a las niñas y los niños de 5 años de edad. Nos está diciendo, ustedes van a elegir a los jueces, a las juezas, a las magistradas y magistrados, pero lo que no nos está aclarando es que vamos a decidir de entre 30 personas a posibles, hasta 30 personas, 20 personas que evidentemente van a tener alguna relación con el partido en el poder o con la ideología del partido en el poder. Esto es algo sumamente delicado. Esto es el menor de los problemas, lo que acabo de mencionar. Sí, sí, El sí. mayor de los problemas es que ya ha sido inclusive esto relacionado con situaciones de estadística en los Estados Unidos. Ok. En los Estados Unidos existen varias formas de elegir a los jueces estatales, aclaro. Sí, Los sí, era jueces lo que estaba federales pensando. los jueces federales los decide el presidente de los Estados Unidos. Sí. Ahorita explicamos un poquito la razón de esto. Pero los jueces estatales tienen varias formas de ser electos y electas. En algunos estados es el gobernador o gobernadora quien propone, bueno, quien decide más bien los jueces estatales. En otros estados de la Unión Americana son el Congreso del Estado, en particular el Congreso Estatal. Y en otros estados de la Unión Americana los jueces son electos, sí, pero hay que tomar en cuenta dos cosas de diferencia muy importantes. La primera, los jueces son electos dentro de cualquier persona que tenga licencia para ser abogado, abogada, y que lógicamente conozca de derecho, que tenga un tiempo ejerciendo el derecho. Entonces, cualquier persona, por ejemplo, yo me podría lanzar sin que el presidente de la República mencione mi nombre, sin que la presidenta nueva mencione mi nombre, o sin que el Congreso mencione mi nombre, o sin que la Suprema Corte mencione mi nombre. En el caso de lo que estoy diciendo de Estados Unidos. Cualquiera de los estados que aceptan la elección de jueces, aclaro. Pero el problema que se ha presentado en los Estados Unidos es el punto de la financiación de las campañas.
aunque no lo creas, hay, un documento muy interesante, por aquí lo tengo, de la Universidad de Georgetown, justamente en el Journal of Legal Ethics, es decir, en la revista de ética legal de la Universidad de Georgetown, en donde habla un autor, Bert Brandenburg, perdón, como la puerta de Brandenburgo, en donde habla un autor sobre el problema tan importante que se presenta en algunos estados de Estados Unidos para la elección de los jueces con respecto a la financiación. Y menciona en un estudio de 1999 al 2006, cabe recalcar que el estudio se presentó en el 2007, un año después, que fíjense bien la naturaleza de lo que voy a decir ahorita. El 50% de los gastos de campaña de los posibles jueces o juezas los pagaban compañías de seguros y bufetes de abogados. Claro. Recordemos que en Estados Unidos los bufetes de abogados son corporaciones muy importantes en términos generales, a diferencia de México, donde la abogacía se ejerce más bien en términos separados o individualistas, por decirlo de alguna forma, o en despachos pequeños. No, en Estados Unidos generalmente se tiende a una visión corporativa. Si yo como despacho, un despacho importante, o si yo como compañía de seguros pongo el dinero para que un juez o jueza sea electo, ¿qué va a pasar cuando ese juez o jueza tenga que decidir en contra de mí? Pues evidentemente va a haber un conflicto de interés. Claro. Vamos, hay un problema de ética. Si en Estados Unidos, que son tan cuidadosos con la materia de la financiación, a grado tal de que el presidente de los Estados Unidos debe dividir los gastos cuando está en viaje de campaña, es decir, cuando se va a reelegir o se propone para reelegir. En Estados Unidos, el presidente divide los gastos de campaña para ver qué gastos corresponden al Estado, por ejemplo, para mover el Air Force One, qué gastos corresponden al Estado, porque es el presidente el que se mueve. Será candidato, pero es el presidente de los Estados Unidos el que se mueve. ¿Y qué gastos corresponden al partido? Es decir, qué gastos debe pagar el partido porque es un evento del partido. Bueno, si en Estados Unidos son tan cuidadosos para esto, se presentan problemas de ética judicial tan delicados como el planteado en esta revista de Georgetown, imagínense en México, en donde tenemos los problemas de legalidad que tenemos. No en balde mencionar, por ejemplo, que desde 1988 se hizo dentro de las primeras reformas al sistema de policial a nivel constitucional el hecho de que las policías iban a funcionar de manera totalmente de manera profesional. Y hoy día, pues creo que esta profesionalización, este actuar profesional, nos deja por ahí algunos asegúnes importantes. No recordemos aquel militar retirado que era director director de la policía de un municipio en Torreón, que dijo una frase a la prensa: cuando yo agarro un Z lo mato, ¿para qué lo quiero interrogar? Y en respuesta de ello, en lugar de abrir una averiguación previa, una carpeta de investigación, perdón, por la declaración tan delicada, eh, no, un gobernador electo le invitó a ser su secretario de Seguridad Pública estatal. Es algo muy delicado en lo que manejamos en México, lo que dice la Constitución y lo que se hace en la realidad. Y por lo tanto, retomando el tema de la situación de la elección, si vamos a elegir jueces dentro de los que el presidente nos diga o la presidente nos diga, y dentro de los que el partido en el poder nos diga, y además esos jueces van a recibir dinero de campañas, en donde hoy día sabemos que el dinero del crimen organizado ha invertido bastante en las campañas electorales de esta que acabamos de pasar, algo muy serio. Inclusive algunos periódicos en Europa hablan de cosas muy delicadas respecto del manejo de las elecciones por parte del crimen organizado en algunas partes de nuestro país, cosa que se relaciona con aquella declaración del jefe del Estado Mayor Conjunto del Pentágono que decía que en México técnicamente un tercio del país, un tercio, está bajo el dominio del crimen organizado. Pues imagínate a dónde podemos llegar con esta cuestión de elegir a los jueces dentro de los que el partido oficial en el poder nos diga. No obstante, con eso,
Una segunda situación muy delicada está en la creación de un tribunal de disciplina judicial. Hablaba hace ratito de los juicios de Nuremberg, de los tribunales de Nuremberg, perdón. Estos tribunales que aceptaban directamente las leyes de Nuremberg, así se le llamó precisamente, porque eran leyes que necesitaba el partido nazi para poder imponer su poder en Alemania, estaban sujetos a una disciplina férrea. Cualquier juez que decidiera algo en contra de lo que decía el partido nazi, automáticamente era tachado de antinazi y por lo tanto se le dejaba sin puesto. Bueno, pues el Tribunal de Disciplina Judicial más o menos va encaminado a esta situación. La idea con la que está generado este Tribunal de Disciplina Judicial es, por supuesto, lo dice la propia reforma, el poder perseguir a juezas o jueces que actúen en contra de la ley, por supuesto. Pero también dice por ahí en la letra pequeña, a los jueces a las juezas y juezas, es decir, perseguir, investigar y perseguir a juezas y jueces o magistradas y magistrados que dictaminen en contra del interés público. Ah, caramba, entonces aquí veo una dedicatoria al aeropuerto Felipe Ángeles, veo una dedicatoria al Tren Maya y veo una dedicatoria a Dos Bocas. Sí, era lo que te ¿Por iba a qué? preguntar. A ver, en contra del interés público, pero el interés público, ¿cómo se codifica? Les digo, es que está muy fácil saber algo que va en contra de la ley, pero pues la Es ley correcto porque es, la ley es sí, pero el clarísima. interés público no pone mecanismos Ese para es la el problema, definición. porque el interés público tiene que ver con, por supuesto, lo que desea la gente, como tanto lo dice el señor presidente de la República, lo que desea el pueblo de alguna forma, pero lo que es bueno para el pueblo, pero también lo que el gobierno considera que es importante para el pueblo. Esto significa, el interés público conlleva la guía de acción, digámoslo así, el motor del barco de todo gobierno, sea independientemente del partido que sea. Los partidos Perdón, de derecha lo harán perdón que te hacia la derecha, interrumpa, los pero partidos de es que izquierda hacia la está bien izquierda. interesante esto. Nada más por tenerlo yo claro. Dices que, o sea, la reforma, lo primero que le ves que consideras que es muy arriesgado es que se pase de un esquema de nombramiento a un esquema de elección plebiscitaria, por así decirlo, ¿no? Digo, porque al final Correcto. sí es una, o sea, cuando no es, o sea, sí son cuando son nombrados es una elección con otras reglas distintas. O sea, te pasan ternas o te pasa tal y nombras a uno, pero ya tiene una regla distinta. Pero ese es otro tipo de, ese es el primer riesgo. Pero este segundo que dices que, donde parece que nos dices, el riesgo es que desaparece el poder judicial como poder autónomo, como un poder equiparable. Lo que estoy, sí, nada más por ver si estoy entendiendo bien. Eh, lo Sí. que, lo que estoy entendiendo entonces es que lo que se está proponiendo es que en vez de que los jueces sean las personas que ayudan a que, pues no es el gobierno, sino el poder ejecutivo, o sea, es decir, porque digo, en cierto sentido, pues el gobierno tiene pues poderes, ¿no? O sea, pero, o sea, Las digamos tres que funcionan. los que gastan el dinero del presupuesto según lo que dicen las leyes, para, el juez es el que hace, oye, este dinero que estás gastando o esto que estás haciendo está fuera de lo que tienes permitido hacer. Lo que tú nos estás diciendo es, no, se está invirtiendo. El poder ejecutivo se convierte en un poder judicial del poder judicial. Es decir, le pone una ley al poder judicial que dice, si yo soy el poder ejecutivo, presidente, secretarios, etcétera, y si tú juzgas en contra o no estás de acuerdo, en vez de que yo sea el que esté obligado a obedecerte, más bien con esta reforma yo estoy obligado a castigarte. O sea, te voy a castigar, Poder Judicial, cada vez que no seas aplaudidor de lo que yo, Poder Ejecutivo, quiero hacer. O sea, está convirtiendo al Poder Judicial en un poder aplaudidor. Ese es el peligro que Es está lo que de estoy quitar. entendiendo, pero te digo, yo lo estoy diciendo muy, muy de calle.
Es correcto. El problema de la reforma como está propuesta es que está realmente haciendo del Poder Judicial una función, digamos, anexa del Ejecutivo. En otras Ok. palabras, si el Poder Ejecutivo Federal considera que es de interés público el Tren Maya, otra vez, alguna de las obras importantes de este gobierno, y un juez o jueza o magistrado o magistrada o Bueno, magistrado, perdón, decidiera por cuestión de ley ir en contra de ese interés público, ese juez o jueza podría ser denunciado ante el Tribunal de Disciplina Judicial Interno y se le podría dejar sin chamba. ¿Me explico? Esto significa entonces que de acuerdo a la letra de la ley, de la forma en la que está propuesta esta propuesta de reforma, permite o permitiría que los juezas y jueces, las magistradas y magistrados, hoy día fueran más temerosos de una decisión en relación a ir en contra de la voluntad presidencial sí. que de la ley misma, que de la letra de la ley. Y esto es algo extremadamente delicado. No en balde hemos ya escuchado tantas ocasiones en las que el gobierno federal ha mencionado por ahí situaciones tan delicadas de sobre los jueces, las juezas, que de repente por ahí dejan libre a algún criminal. Y lo que no nos dicen es que los jueces y las juezas los están dejando libres en algunos casos al menos, porque la autoridad administrativa, es decir, le hace la autoridad de seguridad pública, actúa ilegalmente a la hora de aprenderlos o detenerlos en un momento determinado. Recordemos el terrible caso Florence Cassés, en donde quedó perfectamente demostrado que la autoridad administrativa actuó totalmente de manera ilegal a la hora de la detención de esta mujer y de la banda que le acompañaba. Y por ende, precisamente, se creó un problema extremadamente serio pues en nuestro país en general. Si un juez o jueza hoy día fuera en contra de lo que determina el poder ejecutivo como interés público, podría poner en riesgo su propia chamba, su propio trabajo. Esto, evidentemente, al contrario de generar una fortaleza al Poder Judicial, pues crea una debilidad total, lo que llaman es justamente en Estados Unidos el famoso chilling effect. Es decir, las juezas, los jueces, por mantener su trabajo, van a pensar dos veces en tomar una decisión contraria a una visión, por decirlo de una forma, del Poder Ejecutivo Federal. Y esto es algo muy delicado porque nos va a acercar más a la época de 1200, antes de la firma de la Carta Magna en Inglaterra, a un poder absoluto que define lo que debe de pasar en un país determinado. Pero además de esto, hay una situación muy delicada en la reforma propuesta. Y esa situación que es a la que un servidor decía hace ratito que es lo que le da el tiro de gracia, si me permiten el término, a la función judicial de poder, es la capacidad de la función judicial para intervenir y poder en momento dado suspender de inmediato una situación que genere, que tenga vicios de inconstitucionalidad. Lo que llamamos los abogados la suspensión provisional. La reforma establece en dos artículos propuestos, es decir, no en uno, sino en dos, o sea, que se ve que se quiere que quede perfectamente claro que en ningún caso que se decrete inconstitucionalidad de una ley va a tener efectos generales. Esto es algo muy delicado. ¿Por qué? Porque entonces nos lleva a quitarle al Poder Judicial su razón de ser. Si el Poder Judicial no va a poder o tener capacidad para poder determinar que una ley ilegal, una ley que sea inconstitucional, perdón, una ley que sea inconstitucional, que vaya en contra de la Constitución, eh, no deba aplicarse, pues entonces estamos fritos. ¿Cuál es el objetivo del Poder Judicial? Recordemos que en los Estados Unidos, la Suprema Corte de los Estados Unidos tiene el poder justamente de que cualquier ley que declare inconstitucional queda como aplicada inconstitucional para cualquier persona. En otras palabras, puedo ser yo quien llegó a la Suprema Corte para establecer la queja sobre una ley determinada que considero es contraria a la Constitución. La Suprema Corte de Estados Unidos, en todo caso, va a decidir y va a decidir en mi caso, pero porque yo fui el que llevé el caso a la Corte.
Pero, bien importante, una vez que decide en relación a mi caso, la Suprema Corte de Estados Unidos no puede decir, a ver, esta ley no le aplica a tal persona, pero sí le aplica a todos los demás. Porque si la ley ya fue declarada inconstitucional, entonces rompería con un principio de la lógica. Este principio de la lógica está determinado en México desde hace muchísimos años por la llamada fórmula Otero. Desde que se creó el amparo únicamente iba a proteger a las personas que solicitaron el amparo o que se vieran lastimadas por una ley en un momento determinado o una acción de la autoridad. Pero el problema o la situación en la progresividad de los derechos humanos, es decir, los derechos humanos siempre van creciendo como un arbolito. Cuando crecemos los derechos humanos, nos dimos cuenta que esa fórmula Otero nos quedaba pequeña, que había leyes inconstitucionales que se repetía en mucha gente el agravio o el sentimiento de inconformidad. Y cuando estas leyes precisamente se repetían en la Corte, a través de las jurisprudencias, cuando varias juezas o jueces, varias magistrados o magistrados, o incluso la Suprema Corte, determinaba que esas leyes eran inconstitucionales, se le dio en la gran reforma del 2011 de derechos humanos, la reforma de Calderón. En esa reforma se le dio a la Suprema Corte la posibilidad, no solo a la Suprema Corte, perdón, al Poder Judicial, la posibilidad de extenderle una nota, si me permiten ustedes, un WhatsApp, podríamos decir hoy día en términos comunes, por supuesto estoy exagerando, al Poder Legislativo para decirle, oye, yo vi que esta norma, yo Poder Judicial, vi que esta norma es contraria a la Constitución del país. Por favor, arréglala. Pero si el Poder Legislativo no la arreglaba en un periodo de 90 días, la Suprema Corte podía generar una declaratoria general de inconstitucionalidad. Esto significa, cuando la Suprema Corte veía que los casos se repetían en leyes inconstitucionales y el Poder Legislativo no cambiaba la ley, entonces la Suprema Corte podía hacer una declaratoria general de inconstitucionalidad y la ley no aplicaba para nadie. Este asunto, por ejemplo, sigue actualmente en la reforma, pero de una forma muy tétrica, porque se establece que la Declaratoria General de Inconstitucionalidad ahora, de acuerdo a la propuesta, si es que pasa, espero que no, porque sería la sepultura del Poder Judicial. La reforma dice que para que haya una Declaratoria General de Inconstitucionalidad, tienen que aprobarla una mayoría de 8 ministros. 8 ministros. El problema es que la propia reforma establece que la Suprema Corte va a tener 9 ministros. Ah, ok. Recordemos Claro, que el entonces la ministro proporción presidente cambia, o la claro. ministra presidente 8 no de, vota, 8 de 9. 8 de 9. Y No, bueno, 8 de 9, otra vez, recordemos que el o sea, está ministro o la imposible. ministra presidente no vota, excepto cuando hay paridad de Sí, sí, votos, sí. cuando hay empate. Entonces, realmente en la Suprema Corte votan en el Pleno, votarían, si es que esta reforma pasa, Pues los 8. votarían 8 ministros. Se necesita que los 8 ministros, es decir, la unanimidad total, para que haya una declaratoria general de constitucionalidad. Sí, Esto es algo muy tétrico. ¿Por qué? Porque entonces lo que está haciendo esta reforma en completo a la hora de generar jueces electos designados para ser electos por el partido en el poder, le hace presidente de la República y poder legislativo en términos genéricos. Y a la hora de quitarle al Poder Judicial la posibilidad de declarar inconstitucional una ley con efectos generales, cuando una ley es contraria a la Constitución, eso técnicamente ya le da en la torre, permítame la expresión, al propio Poder Judicial, a la razón de ser del Poder Judicial. sí, justo como, o sea, sí veo que tal como mencionas, entonces termina, por un lado, en un primer momento diciendo el Poder Judicial existe para aplaudir. Lo segundo, además, existe para no oponerse. O sea, No son oponerse a, dos exactamente. aspectos complementarios de la misma subordinación del Poder Judicial, que debería de ser un poder que genere el equilibrio de gobierno. O sea, el Un equilibrio del contrapeso. gobierno es el tripié que tiene sus tres patas equivalentes. El que pone las reglas, el que ejecuta las reglas y el que vela que se hayan ejecutado las acciones, sobre todo se haya ejercido el dinero,
de acuerdo con las reglas. O sea, está muy interesante. Por razón de tiempo, no sé si pudiéramos pasar al tercer riesgo, Cla- el del dinero, o sea, el de los claro que sí. sueldos de los ministros, que eso está muy discutido, la verdad, ¿no? Es, ¿Cómo es has correcto. visto eso? Sí. Sin embargo, antes de pasar, me gustaría nada más aclarar también que en el caso que para que veamos la capacidad, la necesidad de demostración de capacidad tan importante de los jueces lo importante de sus puestos, recordemos que uno de los países europeos que tiene la forma más delicada para elegir un juez o jueza cuando hay una vacante es nada menos que Francia. En Francia, una persona para ser designado juez o jueza tiene que presentarse ante un tribunal de cinco sinodales, perdón, seis sinodales, discúlpeme, seis sinodales. Cinco sinodales están al frente del sustentante o la sustentante y le preguntan sobre cualquier tema jurídico que tenga que ver con las decisiones judiciales que va a tomar. Y hay un sexto sinodal que está escondido, por así decirlo, entre el público, que puede hablar a la hora que quiera, preguntar sobre lo que quiera, puede preguntar sobre lo que sea, incluso a la distancia de la Tierra al Sol, puede preguntar lo que sea. Y el objeto de este sexto sinodal es muy interesante porque trata en conjunto de definir si una persona tiene la capacidad suficiente después de la presión que significa un examen para ser juez o jueza, para poder tomar decisiones adecuadas y tomar decisiones reales. Explicándome más correctamente, si imagínense después de 4 o 5 horas donde me están preguntando cinco personas, cinco juezas o jueces sobre una función judicial y sobre lo que yo haría como juez o jueza, y que el de atrás me esté preguntando para preguntarme, me esté interrumpiendo para preguntarme cuestiones de cuántos son los millones de kilómetros cuadrados que tiene México, pues lógicamente si yo no manejo mis emociones de forma adecuada voy a estallar, así como la película Intensamente, si me permites el spoiler, y al estallar, pues tomo decisiones que no son correctas. Sí, Un se está juez o probando la jueza debe resiliencia del tomar. candidato, o sea, de su Exactamente. capacidad de ser. Eh, Con esto, digo, sí, este comentario no quería dejar de hacerlo porque es muy importante entender que la posición de un juez o jueza, magistrado o magistrado, es una posición sí. delicadísima para tomar decisiones Es muy, justamente muy relacionadas. relevante. Mencionabas como Eh, tercer riesgo el hecho de que se incorpore el tema de los ingresos los, de los ministros. de No los sé sueldos de los si ministros. rápidamente pudiéramos hablar sobre eso para ya ir terminando. Claro que sí. Mira, para hablar de los sueldos de los ministros, lo primero que me gustaría mencionar es algo que he venido analizando desde hace más de 10 años en los presupuestos públicos. He analizado todas las leyes bueno, la mayoría de las leyes de egresos generadas desde tiempos de Cedillo, es decir, te estoy hablando desde técnicamente antes del año 2000. Y en esas leyes hay, si me permites el término, dos caballos punteros en manejo de presupuesto, mejor dicho, tres caballos punteros. Eh, eh, Todo el presupuesto que se ha asignado desde tiempos de Cedillo, estoy hablando, y eso porque es desde donde he leído estas leyes de egresos, es decir, el presupuesto anual, lo que se llama el presupuesto anual. Todo el presupuesto que se asigna a la Secretaría de la Defensa Nacional solamente, no estoy hablando de Marina, únicamente Secretaría de la Defensa Nacional y específicamente la Fuerza Aérea que depende de la Secretaría de la Defensa. Sí, Todo el presupuesto asignado desde tiempos de Cedillo por año a la Secretaría de la Defensa Nacional es más o menos equivalente, es como si fueran caballos de carrera, es más o menos equivalente a todo el presupuesto asignado al mismo año al Poder Judicial y al Poder Legislativo Federal. Me explico. Cuando estamos hablando de estos presupuestos, estamos hablando justamente de que los presupuestos reales del Poder Judicial y del Poder Legislativo están extremadamente limitados. No hay cuidado, sí. ay, perdón, se nos fue un momento la señal. Entonces, comentábamos. No hay, no hay cuidado. Decía entonces, recordemos que la Secretaría de la Defensa Nacional, decíamos, es justamente una dependencia de una Claro, Secretaría de Estado del Ejecutivo. Entonces, si aclaramos que toda la Secretaría de la Defensa nada más recibe casi el mismo presupuesto que todo el Poder Judicial, hablamos de que el Poder Judicial tiene un presupuesto extremadamente limitado.
Cuando se ha emprendido esta, digamos, hondonada por parte de la Presidencia de la República en relación a los salarios de los ministros, porque además hablamos nada más de los salarios de Sí. los ministros de la Suprema Corte, que hoy día son 11 ministros nada más, es decir, es técnicamente un pelo, un gato para el presupuesto del Poder Judicial en completo. Tenemos que entender algo muy importante. La razón de ser de los salarios de los ministros es justamente garantizar su imparcialidad. Y lo voy a mencionar desde un punto de vista matemático muy rápido. Los ministros técnicamente hoy día ganan alrededor de 207,000 pesos al mes, técnicamente, en salario, específicamente, no contemos prestaciones, salario. Si eso lo multiplicamos por 12 meses al año, tenemos que ganan al año 2,5 millones por ministro, 2,5 millones. Si lo multiplicamos por los 15 años de su encargo, porque cada ministro dura 15 años, calcularíamos como 37 millones de pesos a lo largo de la vida útil del ministro o la ministra, Es muy poquito más para un presupuesto. O sea, para no un figura. presupuesto nacional, más el hecho de que una vez retirados el ministro o la ministra, todavía siguen gozando, al menos hasta hoy, si es que esta reforma no pasa, todavía siguen gozando de un haber de retiro equivalente al sueldo. Por lo tanto, le garantizamos a los ministros y ministros su vida entera con un buen salario y un buen nivel de vida, un excelente nivel de vida, diríamos, por un excelente salario, un salario que no tiene mucha gente en México por razón natural, pero les garantizamos un nivel de vida absolutamente perfecto en relación al menos al ingreso. ¿Cuál es la naturaleza de esto desde que se hizo? Evitar la posibilidad de sobornos. ¿Cuánto le tendría que ofrecer una empresa a un ministro o una ministra para que ese ministro o ministra ponga en riesgo 37 millones de pesos de ingreso en su vida útil, más lo que dure su jubilación, más lo que venga después para su cónyuge, esposa o esposo, con una vez que haya fallecido ese ministro o ministra? Estamos hablando de cantidades técnicamente que serían imposibles para una empresa para sobornar a 5 o 7 ministros de la Suprema Corte. La razón de ser de estos costos, de estos salarios, es esa específicamente. Cuando el presidente propone que y los ministros, primera, no tengan un tope de 117,000 pesos, si no mal recuerdo, que es lo que maneja hoy día el presupuesto para el presidente de la República. Cuando hablamos de bajar ese coste técnicamente a la mitad de lo que hacen hoy día, y cuando hablamos de que se le quita el haber de retiro a las ministras y ministros, entonces esa ministra o ese ministro pues, va a tener que decir, oye, pues de algo tengo que vivir los 20 años después de que viva, después de haber dejado la Suprema Corte. Y esto nos pone en riesgo a todas y a todos porque los pueden hacer sobornables. Es decir, es más fácil que un ministro o un ministro sea más sobornable, si me permiten la expresión, si ponemos en riesgo su estabilidad económica a futuro, que si no. Qué interesante. Estas son las tres situaciones. Ahora, no quiero dejar de mencionar, y esto es bien, permítame que lo diga muy rápido, que toda la situación que vivimos el año pasado, en 2023, en Israel, justamente fue porque las reformas al Poder Judicial establecían las dos situaciones que mencionamos al inicio. Esto significa técnicamente la capacidad del gobierno para poder poner los jueces y la capacidad de quitarles al Poder Judicial la posibilidad de invalidar leyes que fueran inconstitucionales. Ese fue el centro neurálgico de la reforma judicial propuesta por Netanyahu y esa fue la razón por la que Israel se paró. Vamos, porque precisamente se puso en riesgo la estabilidad del país completo. Quiero mencionar, antes de terminar, una frase que cita justamente la CNN en Estados Unidos sobre el presidente del gobierno de Israel. Recordemos que en Israel el presidente del gobierno es justamente es el jefe de Estado. Prácticamente. La CNN dictamina por ahí una frase que dijo nada menos que el señor Isaac Herzog, que es el presidente de Israel, es decir, el jefe de Estado de Israel, que dijo que la propuesta de Netanyahu, que era en realidad el jefe de gobierno interno, era, fíjense la frase que expone la CNN, equivocada, brutal y socava nuestros fundamentos democráticos. Sí. ¿Por qué? Por proponer que los jueces sean decididos por el Estado y segundo, que sí, por el Por el grupo, gobierno. poder del Estado, y segundo, que se les quite al Poder Judicial la capacidad de anular leyes que pueden ser contrarias
a una constitución. Bueno, y Espero no haberme esto, extendido no, mucho. esto daría pie a una conversación ya muy interesante de derecho internacional y ver si existen patrones o tendencias para este tema. Te agradezco muchísimo, Luis. Yo creo que con esto tenemos una mejor información, una mejor comprensión. No significa que no haya aspectos mejorables dentro de cualquier ámbito del gobierno, en el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Siempre no hay democracia perfecta, no hay Estado perfecto. El problema es cuando quizá no queda claro dónde se utiliza una causa justa para algo que no necesariamente sea justo o pueda llevar a un interés particular. Pues muchas gracias, amigos. Estuvimos con el doctor Luis Ernesto Aguirre, catedrático del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Muchísimas gracias. Al contrario, un honor.